Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y legendarias de todos los tiempos, la increíble batalla entre David y Goliat. Es mucho más que un simple relato antiguo, es una poderosa lección sobre coraje, fe y cómo la verdadera fuerza no siempre reside en el tamaño o el poderío físico. ¿Listos para descubrir cómo un joven pastor logró lo que ejércitos enteros no pudieron? Pues vamos allá. Imaginen la escena en dos ejércitos frente a frente. En el valle de Ela, por un lado los israelitas, atemorizados y paralizados. Por el otro, los filisteos, con su arma secreta, un campeón que infundía terror solo con su presencia. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat, y no era un soldado cualquiera. Las crónicas lo describen como un auténtico gigante, con una altura que superaba los 2,5 metros, casi como el techo de una habitación. Llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos y un casco del mismo metal. Su lanza era tan gruesa como el rodillo de un telar, y solo la punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía a desafiar a los israelitas. Su vozarrón retumbaba por todo el valle. ¿Por qué forman un ejército para la batalla? Elijan a un hombre que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. El miedo se apoderaba del campamento israelita. Nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a aceptar el desafío. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en Belén, vivía un joven llamado David. Él era el menor de 8 hermanos, y su trabajo consistía en cuidar las ovejas de su padre. Isaí, él no era un soldado. No tenía experiencia en combate, pero poseía algo que los guerreros más experimentados habían perdido: en un corazón valiente y una fe inquebrantable. David pasaba sus días en el campo, protegiendo a su rebaño de leones y osos, confiando no en su propia fuerza, sino en la protección que le brindaba su fe. Un día, su padre lo envió al campamento para llevar provisiones a sus 3 hermanos mayores que sí estaban en el ejército. Al llegar, David escuchó las palabras desafiantes de Goliat y vio el pánico en los ojos de los soldados israelitas. No podía creerlo. ¿Quién es este filisteo?, preguntó. Para desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Los demás le contaron sobre la recompensa que el rey Saúl ofrecía a quien derrotara al gigante en riquezas, la mano de su hija y la exención de impuestos para su familia. Pero a David no le movía la recompensa, sino la ofensa. Sus hermanos mayores, al escucharlo hablar con tanto arrojo, se enfadaron. Lo acusaron de arrogante y de haber abandonado las ovejas solo para curiosear la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Su convicción era tan fuerte que sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamarlo. Cuando David se presentó ante el rey, su apariencia no era precisamente la de un guerrero. Era joven, rubio y de buena presencia. Saúl, al verlo, le dijo: «No puedes pelear contra este filisteo. Eres solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud». Aquí es donde vemos la verdadera esencia de David. Con una calma y una seguridad asombrosas, le respondió al rey. Le contó cómo, siendo pastor, había defendido a sus ovejas de leones y osos. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, explicó David, yo salía tras él, lo golpeaba y le rescataba la oveja de la boca, y si se revolvía contra mí, lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Con esta analogía, David no estaba presumiendo de su fuerza, sino demostrando que su confianza no era ciega. Tenía experiencia enfrentando peligros mortales, y en cada ocasión había salido victorioso gracias a su fe. El mismo Señor que me libró de las garras del león y del oso, concluyó David, me librará de la mano de este filisteo. Las palabras de David conmovieron al rey Saúl. Envió en aquel joven una fe que él y su ejército habían perdido. Ve, y que el Señor esté contigo, le dijo. Saúl entonces intentó equipar a David con su propia armadura Nun, casco de bronce y una coraza. David se la probó, pero apenas podía moverse. No estaba acostumbrado a llevar algo tan pesado y restrictivo. No puedo andar con esto, le dijo al rey. No estoy entrenado para usarlo. Y se quitó la armadura. En lugar de la espada y la coraza, David tomó las armas que conocía, las herramientas de su oficio de pastor. Cogió su cayado, se dirigió al arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas, las que le parecieron perfectas. Las guardó en su zurrón de pastor y con su honda en la mano, caminó con paso firme hacia el valle para encontrarse con Goliat. Cuando Goliat vio a David acercarse,
un muchacho de aspecto saludable y sin armadura, no pudo contener la risa y el desprecio. ¿Acaso soy un perro?, gritó, ¿para que vengas a mí con palos? Y comenzó a maldecir a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, bramó el gigante. La intimidación era su principal arma, pero con David no funcionó. La respuesta de David se ha convertido en una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Con una voz clara y potente que resonó por todo el valle, le gritó a Goliat: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David cambió por completo la narrativa. No se trataba de un joven contra un gigante, se trataba de un gigante desafiando al mismísimo Creador. Hoy mismo, continuó David, el Señor te entregará en mis manos, y te venceré, y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Con estas palabras, David no solo demostró su propia fe, sino que también envió un mensaje de esperanza a todo el ejército israelita que lo observaba. El momento de la verdad había llegado. Goliat, furioso por la audacia del joven, comenzó a avanzar pesadamente hacia él en David. En lugar de retroceder, hizo lo inesperado. Corrió velozmente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. No había vacilación, solo una determinación absoluta. Mientras corría, metió la mano en su zurrón, sacó una de las piedras lisas, la colocó en su honda y, girándola con toda la habilidad que había perfeccionado durante años en el campo, la lanzó con una precisión milimétrica. La piedra salió disparada como un proyectil, silbando en el aire. El proyectil impactó justo en el único punto vulnerable de Goliat, su frente, el pequeño espacio que no estaba protegido por el casco. La piedra se le incrustó en la frente, y el gigante, el campeón invencible que había aterrorizado a 2 ejércitos durante 40 días, se tambaleó por un instante, y luego se desplomó de bruces sobre la tierra, con un estruendo que hizo temblar el suelo. Un silencio sepulcral cayó sobre el valle, seguido de un grito de júbilo ensordecedor del campamento israelita. David corrió hacia el gigante caído, y como no tenía espada propia, tomó la enorme espada de Goliat y, con ella, selló su victoria. Al ver a su campeón derrotado, los filisteos entraron en pánico y huyeron despavoridos, con los israelitas persiguiéndolos y obteniendo una victoria decisiva. La historia de David y Goliat nos enseña que los desafíos que parecen insuperables, los gigantes de nuestra vida, pueden ser vencidos. No se trata de la fuerza física, el poder o los recursos que tengamos, sino de la perspectiva con la que los enfrentamos. David ganó porque confió en algo más grande que él mismo. Usó sus talentos, los que había perfeccionado como pastor, y los combinó con una fe inquebrantable. Se enfocó en sus fortalezas, la agilidad y la precisión, en lugar de intentar pelear la batalla en los términos del gigante. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, ya sea un problema, un miedo o un obstáculo que parece imposible de superar, recuerda la historia de David. No te dejes intimidar por el tamaño del desafío. Identifica tus piedras lisas, tus talentos y fortalezas únicas, y enfréntalo con coraje y fe. Porque a veces, todo lo que se necesita para derribar a un gigante es una pequeña piedra lanzada con la convicción correcta. Y esa es la increíble historia de David y Goliat. Espero que les haya gustado e inspirado tanto como a mí. Así fue así. No olviden darle a me gusta, compartir este video con alguien que necesite un poco de ánimo. Por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.